El sistema nervioso, organización y función. Es el sistema más complejo y sofisticado del reino animal, constituido por el tejido nervioso. Su función más importante consiste en regular o coordinar las funciones y actividades del cuerpo. El sistema nervioso es un conjunto con el sistema endocrino, los coordinadores de todas las actividades conscientes e inconscientes del organismo. El cuerpo humano, al igual que el resto de seres vivos, puede captar información tanto del medio externo como del interior del cuerpo. Esta información es procesada por el sistema nervioso y se utiliza para elaborar las órdenes que rigen su correcto funcionamiento. El sistema nervioso tiene tres funciones básicas: la sensitiva, la integradora y la motora. La función sensitiva percibe los cambios, estímulos internos y externos con los receptores u órganos receptivos. Los cambios incluyen una amplia gama de factores físicos como la luz, presión o concentración de sustancias químicas disueltas. La función integradora analiza la información sensorial y toma las decisiones apropiadas. Se activa o modifica por la información que está almacenada y se recupera de la memoria. La función motora provoca respuestas de músculos o glándulas. El sistema nervioso puede estimular músculos y glándulas para que actúen o inhibirlos. Está formado por dos divisiones principales: sistema nervioso central. Está formado por el encéfalo y la médula espinal. Recibe la información y la procesa para controlar las funciones corporales. El sistema nervioso periférico está integrado por el conjunto de nervios que sale del encéfalo, nervios craneales y de la médula, nervios raquídeos. Los nervios conectan el sistema nervioso central con el resto de los órganos de nuestro cuerpo. Su función es servir de conducto de transmisión para la información del sistema nervioso central y conducir sus órdenes a los órganos encargados de ejecutarlas. El sistema nervioso central está integrado por el encéfalo y la médula espinal, además protegido por un conjunto de membranas llamadas meninges y el líquido cefalorraquídeo. El encéfalo es una masa nerviosa que se conoce como el centro de control del cuerpo. Dentro de él existen más de 100.000 neuronas, que se organizan y examinan la información entrante y guían al cuerpo en una infinita variedad de acciones. Su trabajo requiere de mucha energía, lo que explica que se use una quinta parte de todo el oxígeno inspirado, aunque solo representa el 2% del peso total del cuerpo. El encéfalo está protegido por tres membranas, o meninges. La interior es la pía madre, que está pegada a la superficie del encéfalo. Fuera de ella está el aracnoides, separado por un subaracnoideo o parecido a una red. Finalmente, la membrana exterior, llamada dura madre, es la capa más fibrosa y resistente de las meninges, pues su función es formar tabiques en el cráneo, que ayudan a mantener en su posición las distintas partes del encéfalo. En la columna vertebral, la dura madre forma el espacio epidural que contiene grasa que protege la médula espinal de lesiones. El líquido encefalorraquídeo es producido por su mayoría por una especialización de la pía madre llamada plexos coroideos, que cubre las cavidades encefálicas, llamadas ventrículos, desde los cuales fluye hasta el canal vertebral. En él flota el sistema nervioso central y sirve como amortiguador ante eventuales golpes. Su composición es semejante a la del plasma y a la del líquido extracelular del sistema nervioso, y además es el encargado de transportar nutrientes y desechos a lo largo del sistema nervioso central y mantener la presión constante entre cerebro y médula espinal. Las estructuras óseas, como el cráneo y la columna vertebral, protegen el encéfalo y la médula espinal de lesiones. El encéfalo consta de tres partes: cerebro, cerebelo, tallo cerebral o tronco encefálico. Cerebro. El cerebro es la principal estructura del encéfalo, tanto por su tamaño como por la complejidad de sus funciones. Lo integran el diencéfalo y los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho. Se encuentra ubicado dentro del cráneo y constituye la masa principal del encéfalo. Su superficie presenta numerosos repliegues, circunvoluciones y ranuras llamadas surcos.
Las ranuras profundas se llaman cisuras, y una de esas atraviesa el centro del cerebro dividiéndolo en dos hemisferios, derecho e izquierdo. Otros surcos y delimitan las 5 áreas funcionales o lóbulos: parietal, occipital, frontal, temporal e insular, en cada lado del cerebro. En el centro del cerebro se encuentra el diencéfalo. Está formado por el tálamo y el epitálamo. El tálamo recibe casi todos los impulsos sensitivos y motores provenientes de otras estructuras del sistema nervioso central y los distribuye a zonas específicas de la corteza cerebral. Está rodeado por un grupo de estructuras conocidas como el sistema límbico, que intervienen en el comportamiento de supervivencia y en las emociones. El hipotálamo se encuentra por debajo del tálamo. Su función es regular los procesos fisiológicos como las necesidades de alimento, bebida y sexo, controlando también el sistema endocrino, constituido por una serie de glándulas que segregan hormonas y que están distribuidas por distintas partes del organismo. El epitálamo pertenece al sistema límbico, tiene relación con los instintos, las emociones y contiene a la glándula pineal que regula los estados de sueño y vigilia. Los hemisferios cerebrales, por otro lado, están formados por la sustancia gris y la sustancia blanca. La parte externa o corteza cerebral está formada por la sustancia gris. Está hecha de grupos de neuronas que corresponden a núcleos nerviosos, en los que se genera y procesa la información relacionada con el control muscular, las percepciones sensoriales, visión y audición, la memoria, las emociones y el lenguaje. Es decir, la corteza cerebral recibe la información procedente de los órganos de los sentidos y elabora las órdenes de respuesta. Asimismo, almacena y procesa la información. Sustancia blanca. En el interior se encuentra la sustancia blanca. Esta está compuesta por axones cubiertos de mielina o fibras nerviosas que se extienden desde los cuerpos neuronales. Se encarga de transmitir la información sensorial del resto del cuerpo a la corteza cerebral y de la regulación de las funciones autónomas, como son la temperatura y la frecuencia cardíaca. Finalmente, inmersa en la sustancia blanca de los hemisferios, hay 3 agrupaciones que son los núcleos de la base, la amígdala y el hipocampo, que se relacionan con funciones de la memoria y las emociones. A pesar de tener aspectos semejantes, los hemisferios se diferencian en su especialización funcional. Del hemisferio izquierdo dependen los movimientos y sensaciones del lado derecho del cuerpo, la habilidad numérica, el razonamiento lógico y el lenguaje escrito y hablado. Y del hemisferio derecho dependen los movimientos y las sensaciones del lado izquierdo del cuerpo, la percepción tridimensional, el sentido artístico y la imaginación. Además, en la corteza de cada hemisferio es posible identificar 4 lóbulos. En ellos se encuentran las áreas sensitivas que reciben impulsos sensoriales, las áreas motoras que controlan los movimientos voluntarios y las áreas de asociación que intervienen en procesos de memoria, razonamiento, lenguaje y emociones. Sistema límbico. Es una unidad funcional que se encuentra en el cerebro y está constituido por un conjunto de estructuras cuya función está relacionada con las respuestas emocionales, el aprendizaje, la atención y la memoria. Está formada por partes del tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala, mesencéfalo, corteza cingulada, cerebelo. Es otra parte del encéfalo que se encuentra detrás del cerebro, por debajo de los hemisferios cerebrales y pesa cerca de 120 gramos. Tiene forma ovoide, ligeramente aplanado y con una hendidura central. Coordina los movimientos de los músculos al caminar. Ayuda a mantener el equilibrio entre otras actividades motoras. Consta de 3 partes. La vermis, 2 hemisferios o lóbulos laterales. El cerebelo cumple 3 funciones. Controla la ejecución de movimientos finos y coordinados, mantiene la tonicidad muscular y la postura corporal. Procesa la información, proviene del oído interno relacionada con el equilibrio del cuerpo. Tronco encefálico, tallo cerebral. Se ubica sobre la médula espinal y está compuesto por el bulbo raquídeo, la protuberancia anular o puente y el mesencéfalo. Desde él emergen 10 de los 12 pares de nervios craneales, a través de los cuales reciben información sensorial del gusto, oído y equilibrio, además de la que proviene de las articulaciones y la piel de la cabeza.
Algunos nervios craneales también transmiten información motora a los músculos del cuello y de la cabeza. También se encuentra la sustancia blanca que conduce información sensorial y motora hacia y desde los centros superiores del encéfalo. El bulbo raquídeo interviene en el control de la presión sanguínea a través de regulación de la frecuencia y fuera del latido cardíaco y del diámetro de los vasos sanguíneos, interviniendo también en el control de la frecuencia del ritmo respiratorio. Controla además la deglución, el vómito, el estornudo, la tos y el hipo. Protuberancia anular o puente contiene los núcleos que controlan los movimientos respiratorios y reciben información sensorial del gusto e información táctil de la cara y el cuello, pues envía información motora que controla la expresión sensitiva a través de la sustancia blanca que conduce información sensitiva y motora desde y hacia los centros superiores del encéfalo. Finalmente, el mesencéfalo cerebro medio controla los movimientos oculares, así como también la contracción de la pupila. Presenta núcleos que participan en función sensorial de la visión y la audición, ya que contiene centros reguladores de reflejos de los ojos, la cabeza y el cuello. La médula espinal recorre el canal raquídeo de las vértebras, desde la base del cráneo hasta la primera vértebra lumbar, un poco más arriba de la cintura. Tiene una función de centro elaborador de reflejos y conductor de impulsos nerviosos desde y hacia el encéfalo. La médula espinal tiene distintas partes que la constituyen, entre ellas se encuentran las raíces ventrales o anteriores, que corresponden a las vías eferentes que contienen axones motores del sistema nervioso somático y del sistema nervioso autónomo. Las raíces dorsales o posteriores, que corresponden a vías aferentes que contienen axones sensitivos procedentes de la piel, los músculos y las vísceras. La sustancia gris, en donde es posible identificar dos astas dorsales que contienen los núcleos sensitivos y dos astas ventrales que contienen núcleos motores. La sustancia blanca, que tiene muchos axones que se reúnen formando cordones dorsales, laterales y ventrales, en donde muchos ascienden con información sensitiva hasta el encéfalo y otros descienden con información motora. Los ganglios espinales o raquídeos, que contienen somas de neuronas pseudonupulares, por la cual se transmite información sensitiva hacia el sistema nervioso central. Los nervios espinales o raquídeos, que son 31 pares de nervios formados por la unión de las raíces dorsales y ventrales, por lo que contienen axones sensitivos y motores. Sistema nervioso periférico. Está formado por ganglios o grupos de somas neurales y por nervios ubicados fuera del sistema nervioso central, pero conectados a este. Su función es transmitir información sensitiva hacia el sistema nervioso central e información motora desde este hacia los músculos y las glándulas. El sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático está formado por los nervios craneales y espinales, que conducen impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hasta la musculatura estriada, provocando los movimientos voluntarios y a su vez transmite información sensitiva desde el resto del cuerpo al sistema nervioso central. El sistema nervioso autónomo es independiente del control de la corteza cerebral, regulándose a sí mismo, siendo responsable de las vísceras y de la musculatura lisa, así como también de la actividad de las glándulas exocrinas. Lo controla el hipotálamo, pues este entrega información proveniente de otros elementos del sistema nervioso central, principalmente del tronco encefálico. De su actividad depende la manifestación física de las emociones y la mantención de la frente a variaciones ambientales y del medio interno. El sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso entérico, sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso entérico es una red neuronal que controla la actividad de la musculatura del tubo digestivo en la digestión de los alimentos y además es responsable de las emociones que se sienten en el estómago. El sistema nervioso simpático está relacionado con actividades que requieren energía, pues actúa frente a situaciones de alerta o estrés como las que se dan frente a una pelea o una huida. El sistema nervioso parasimpático está relacionado con acciones que conservan la energía, ya que se conecta a los mismos órganos que el sistema simpático, pero sus acciones son opuestas, es decir, vuelve al organismo a la condición de reposo y menor consumo de energía. Gracias por
por ver el